Herramienta práctica de técnicas básicas de laboratorio. Medición de volumen en laboratorio. Les voy a hacer una pequeña introducción, para que ustedes puedan tener conocimiento de este tema. Tipos de material de laboratorio para medición. En la experimentación del método científico se lleva a cabo en el laboratorio. En esta fase son muy importantes las mediciones que se realizan con distinto material de laboratorio especial para la medición. El volumen, la densidad y la temperatura son elementos de la materia que son medidos a diario en los laboratorios. Para hacerlo, estos cuentan con instrumentos de medición y otros materiales. Por ejemplo, medir el volumen. Para medir el volumen de un líquido en un laboratorio se usa un vaso de precipitado, una probeta, se usa la probeta, la pipeta, la bureta, que son los materiales más importantes para medición de volumen. Luego tenemos el vaso que es el vaso de precipitado. El vaso de precipitado, como ustedes ya les he explicado anteriormente, pero siempre les voy a explicarles para que ustedes les quede, ¿no? Porque ustedes son recién principiantes, ustedes son alumnos principiantes. Entonces, se les va a repetir y repetir hasta que se les quede. Vaso de precipitado es un recipiente en forma de cilindro que acostumbra a ser de vidrio fino, aunque también se pueden encontrar vasos de precipitado de metal o algunos tipos de plástico. Los vasos de precipitado generalmente son de diferentes volúmenes, puede ser de vidrio o de plástico. Sirve para medir volúmenes de líquidos, para traspasarlos, para mezclar sustancias, para calentar, ¿no? Tiene capacidad desde 5 mililitros, hay unos de 50 mililitros, de 100 mililitros, de 500 mililitros, hasta de 10 litros también, ¿no? Suele estar provisto de un pico superior, ¿no? Se distingue de un frasco de vidrio, son de vidrio. También se reconoce como el nombre de beaker, ¿no? Se le dice beaker. La probeta. La probeta es un instrumento que es un cilindro de vidrio graduado, utilizado para medir volúmenes pequeños. Se puede medir desde 5 mililitros hasta 2 litros de volumen. Al medir el volumen de un líquido se debe escoger el tipo de probeta más adecuado, teniendo en cuenta la capacidad máxima. La probeta está cerrada por la parte inferior y tiene una base que sirve de apoyo. Otro material que sirve para medir volúmenes es la pipeta. La pipeta es un instrumento volumétrico que permite medir la alícuota de un líquido, que es la parte o muestra que se toma de un líquido con más volumen. Está formada por un tubo transparente por un tubo con la terminación cónica, ¿no? Los líquidos pasan a la pipeta a través de succión mediante una pera de goma o una que nosotros decimos bombilla. Hay pipetas de distintas capacidades de graduación. Entre las pipetas tenemos las pipetas volumétricas. Las pipetas volumétricas pueden ser de 5, 10, 50 mililitros, ¿no? Las graduadas pueden ser también de 1 mililitro, de 5 mililitros, de 10, de 50 y también puede ser de 50 mililitros. Ya. Otro material de volumétrico que se utiliza para medir, tenemos la bureta. La bureta es un recipiente de forma alargada que sirve para medir con precisión volúmenes de líquidos, ¿no? A una temperatura determinada. Para trasvasarlos está graduada en mililitros, ¿no? En mililitros. Entonces lo voy a volver a repetirles. Yo siempre voy a volver a repetir. Eso sí, voy a repetir porque ustedes son principiantes. ¿Ya? Para que se les quede, voy a volver a repetir. Voy a volver a recalcarles. Los materiales para medir el volumen es vaso de precipitado, la probeta, la pipeta, la bureta. Son los materiales más usados en laboratorio para medición de volúmenes. Bien,
Continuamos. Para medir la densidad, en medición en laboratorio, para medir la densidad de los líquidos en laboratorio se utilizan densímetros, ¿no? Para medir, por ejemplo, la densidad del alcohol, se utiliza alcoholímetro, unos alcoholímetros que nos dan grados alcohólicos. Para medir la leche, lactómetros, ¿no? Y así, para medir cada líquido tiene su especial densímetro, un densímetro especial para medir. Claro que en laboratorio a veces determinamos mediciones de densidad utilizando probetas, ¿no? Con la densidad peso sobre volumen. Pesamos la muestra, calculamos el volumen, podemos hallar la densidad. La densidad se da en gramos por mililitros, ¿no? También el densímetro es un instrumento de medición, como vuelvo a repetir, que sirve para calcular la densidad de los líquidos, ¿no? Hay que calcular su masa y su volumen. Los densímetros generalmente son cilindros huecos de vidrio con un bulbo de peso en su extremo, que permiten mantenerse a flote en la posición vertical en un líquido. Cuando nosotros queremos determinar la densidad, por ejemplo, del alcohol, vamos a introducir un alcoholímetro dentro de una probeta, por ejemplo, que contiene alcohol. Este va a flotar y luego se va a hacer la lectura en grados alcohólicos. Es un ejemplo, ¿no? Ya, la balanza. Otro instrumento utilizado es la balanza. La balanza es un instrumento que en el laboratorio sirve para medir la densidad de un cuerpo, la masa, ¿no? Determinamos, la balanza que sirve para medir la masa de un cuerpo. Se pesa, por ejemplo, en la balanza nos da el resultado en gramos, miligramos, etcétera, ¿no? Para medir la temperatura se utilizan termómetros en el laboratorio. Esos termómetros son instrumentos formados por un tubo largo de vidrio con un bulbo en uno de sus extremos. Contiene en el tubo interior un mercurio. Al fondo se encuentra un mercurio, ¿no? Que dilata los cambios de temperatura. Para realizar prácticas en el laboratorio, vamos a utilizar, si hacemos prácticas en el laboratorio para determinar volúmenes, vamos a primero seleccionar los materiales que vamos a utilizar. El objetivo en este caso sería determinar volúmenes de líquidos. El objetivo general. El objetivo específico sería identificar los materiales volumétricos que se utilizan en el laboratorio, realizar diferentes mediciones y analizar las diferencias entre exactitud y precisión de los materiales, ¿no? ¿Qué materiales es el que determina el volumen con mayor precisión? Por ejemplo, cuando nosotros medimos el volumen con un beaker, o medimos el volumen con un vaso de precipitado, o con una bureta, o con una fiola, ¿no? O con una pipeta, no todos van a determinar exactamente la cantidad que indica el volumen de cada material. Va a variar, y aparte de eso se tiene que calibrar cada material para realmente estar seguros de que está midiendo el volumen exacto. Se tiene que calibrar. Si no se calibra, pues no se puede exactamente definir que sí está midiendo ese volumen indicado. Bien, el volumen. ¿Qué es volumen? Volumen es una cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Es la magnitud física derivada. La unidad para medir volúmenes en el sistema internacional es el metro cúbico, pero nosotros utilizamos la unidad de volumen mililitro, ¿no? Medimos en mililitros. La bureta, la pipeta y la probeta sirven para la medición de volúmenes, para una mayor exactitud y precisión. Las probetas, buretas, pipetas se deben leer en la parte interior del menisco. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos mediciones, utilizamos también para mayor precisión las microburetas. Ya son más precisos en el laboratorio. Bueno, las buretas son unos recipientes de forma alargada, tubulares, y están graduados también, ¿no? Tienen su llave. Ustedes se han observado ya la bureta.
La pipeta, vuelvo a repetir, la pipeta es un instrumento volumétrico. Se usa en el laboratorio para medir volúmenes. La pera de succión. La pera de succión es la bombilla que se utiliza para succionar líquidos, ¿no? A ver, tenemos vuelvo a repetir, la probeta, el matraz, si saben, la probeta es un tubo de cristal alargado, graduado, ¿no? El matraz se utiliza para el armado de aparatos de destilación o para hacer reaccionar sustancias que se necesitan calentamiento. Tenemos los vasos de precipitados también, que son instrumentos de laboratorio para medir volúmenes, que se utiliza para almacenar sustancias, disolventes, para mezclarlas, calentarlas y en general cualquier cosa que no necesite una medida de precisión. Ellos no miden con exactitud o precisión el volumen. La probeta es un material de laboratorio que sirve para medir volúmenes. Ya, hay que saber la escala de graduación de la probeta. Cuando nosotros queremos medir volúmenes, por ejemplo, queremos medir 10 mililitros, 15 mililitros o 20 mililitros, vamos a observar la escala de graduación. Ya, por ejemplo, aquí en la figura estamos observando 10 mililitros, 15 mililitros, 20 mililitros. La escala es así. Por ejemplo, si yo he llenado con agua, con un líquido, esta probeta, 10 mililitros, pero de repente quiero agregarle un poquito más, hasta 15 mililitros, quiero medir, por ejemplo, 10, 11, 12 mililitros. Las 12 mililitros tienen que estar en esa línea. Si es 13 mililitros, hasta esta línea. 14, 15 y así, ¿no? 16, 17, hasta 20. Puedo medir hasta 25 mililitros. Entonces, según la escala hay que medir, según el volumen que nosotros queremos medir también, hay que observar la escala, ¿no? De la medida de volumen en la probeta. Pues si ustedes se familiarizan ya con la probeta, ahora solamente van a observar en dibujos o en figuras. Pero bueno, cuando ustedes sí estén en contacto de repente con la probeta, con el material, lo primero que tienen que observar es la escala de graduación de la probeta, en este caso la probeta, ¿no? Para que ustedes puedan medir volúmenes, diferentes volúmenes que ustedes requieran para su práctica o su ensayo. La probeta, como les digo, es un material, vuelvo a repetirles, para medir volúmenes, ¿ya? Les voy a volver a recalcar siempre, voy a volver a repetirles, de repente no les gusta que yo repita, pero a mí yo sí me gusta recalcarles, y eso no está malo, no está mal, volver a recalcarles un tema, ¿no? Porque ustedes son principiantes. La bureta es otro material para medir volúmenes. La bureta es un material indispensable en el laboratorio para medir volúmenes. Hay que también observar en la bureta, antes de utilizar la bureta se tiene que lavar con bastante detergente, con agua, ¿no? La bureta tiene que estar seco, libre de trazas de suciedad. Tiene que estar muy limpio la bureta. Luego vamos a llenar con el líquido que se va a utilizar para medir el volumen o para determinar en volumetría, ¿no? Utilizamos generalmente la bureta, utilizamos en volumetría. Nosotros tenemos que observar la escala de graduación de la bureta. La escala de graduación de la bureta, como ustedes pueden observar, hay buretas de 50 mililitros, de 25 mililitros, o también hay microburetas, ¿no? Que tienen una escala mucho más pequeña, que solamente pueden medirse en mililitros, ¿no? Microlitros, pequeñas cantidades de volumen. Pero tenemos buretas en el laboratorio, tenemos que ver la escala de graduación de la bureta. Es bien importante que ustedes tienen que saber la escala de graduación.
Por ejemplo, tenemos aquí una escala de 0 hasta 25 mililitros. La escala de graduación tenemos que observar, por ejemplo, de 24 acá mililitros, 25 mililitros, ¿no? Tenemos que hacer la lectura en esta escala, el volumen gastado del líquido. Pues muy importante observar la escala de graduación en la bureta. Cuando ustedes tienen práctica ya van a aprender mucho más, porque ahora solamente están viendo en figura. A ver, el manejo de la bureta. Para utilizar esta bureta, en primer lugar, lo que se tiene que hacer, como les vuelvo a repetir, lavar. La bureta tiene que estar muy limpio. Luego llenar con el líquido, pero para llenar líquido se tiene que cerrar con esta llave, una llave que tiene. Se tiene que cerrar. Una vez que está cerrado, se va a llenar el líquido, ¿no? Hasta este nivel. Y luego, cuando nosotros ya empezamos ya a utilizar el líquido para volumetría, tenemos que bajar el líquido de tal manera que este espacio también tiene que estar lleno completamente. Abriendo la llave, tiene que estar, este es un espacio vacío, ¿no? Un espacio muerto que también tiene que estar lleno, completamente lleno, para poder iniciar ya la práctica o el experimento que queramos realizar. En este caso tenemos que abrir la llave para llenar completamente. La bureta tiene que estar completamente lleno con el líquido, ¿no? Desde cero hasta la punta de la bureta, ¿no? Entonces, una vez que hemos llenado, ya podemos realizar el experimento. Las pipetas también sirven para medir volúmenes de los líquidos, ¿no? En este caso, la pipeta puede ser graduada o puede ser volumétrica. La pipeta graduada, por ejemplo, tenemos de 10 mililitros, ¿no? O de 1 mililitro también, o de 5 mililitros puede ser. Hay que ver también la escala de graduación de la pipeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, de 0, 24, 25 hasta 25 mililitros. Puede ser una pipeta de 10 mililitros, o puede ser una pipeta de 5 mililitros o de 1 mililitro. Hay que ver en la escala de graduación también, según el volumen que se requiera, ¿no? Que se quiera medir con la pipeta graduada. En cambio la pipeta volumétrica solamente mide una cantidad exacta de volumen. Por ejemplo, hay pipetas volumétricas de 5 mililitros, de 10, de 15, puede ser, de 20 o de 50 mililitros. Miren exactamente 50 mililitros y 50 mililitros tiene que caer. O el de 10 mililitros. Todo tiene que caer, ¿no? No, en cambio, en la pipeta graduada sí puedes medir la cantidad de volumen que requieras. Por ejemplo, si quieres, puedes medir 24, 23 mililitros, 23.5 o 20.4 mililitros. Depende de la cantidad o el volumen que se requiera, ¿no? Para el experimento. Materiales, vuelvo a un resumen, les voy a hacer sobre los materiales del laboratorio que sirven para medir volúmenes. ¿Ya? Los materiales más usuales en el laboratorio que sirven para medir volúmenes tenemos la bureta, ¿ya? La bureta, que está aquí, la bureta, sirve para medir líquidos exactamente, ¿ya? Estos materiales miden volúmenes. Luego tenemos otro material utilizado para medir volúmenes, la pipeta. Las pipetas. Las pipetas sirven para medir y trasvasar líquidos de un recipiente a otro. La medición del líquido se realiza también con gran precisión. ¿Ya? Este material también se utiliza para medir volúmenes con gran precisión. Luego tenemos la probeta. Las probetas también se usan para contener líquidos
y también para realizar mediciones precisas de volúmenes. También se ha utilizado, este material también es utilizado para la medición de volúmenes. Luego tenemos los dispensadores. Bueno, los dispensadores no miden volúmenes, pero sí son utilizados para contener y trasvasar líquidos de un recipiente a otro. No se usa para medir volúmenes de líquidos, solamente se utiliza, como vuelvo a repetir, para trasvasar líquidos. Luego tenemos el matraz. Este es el matraz Erlenmeyer, ¿ya? Sirve también para contener líquidos debido a la forma ancha que posee. No se recomienda para medida de líquidos. No es muy preciso. Luego también tenemos los vasos. Los vasos también sirven para medir volúmenes, pero tampoco su medición de volumen no es muy precisa, ¿no? Lo que son más precisos son las, como vuelvo a repetir, las pipetas, las buretas, ¿no? Los tubos de ensayo generalmente, bueno, no miden exactamente la cantidad de volúmenes, pero sí utilizamos para trasvasar, por ejemplo, líquidos, ¿no? Para guardar líquido, pero no mide, no está graduado, no tiene escala de graduación. Los que tienen escala de graduación son, el beaker sí tiene su escala de graduación, el vaso de precipitado, ¿no? La bureta, la pipeta, esos materiales sí tienen su escala de graduación, más el tubo no. El dispensador, como vuelvo a repetir, se usa solamente para trasvasar líquidos de un recipiente a otro. No mide volúmenes, ¿no? Ahí pueden observar esos materiales. Mediciones. Para medir volúmenes, por ejemplo, se utilizan estos materiales, ¿no? De laboratorio. ¿Qué es una medición? Medición. Medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón relacionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Por ejemplo, si yo mido una tela, en general estoy hablando del término medición. Si yo mido una tela, ¿qué voy a utilizar? Una medida de longitud, el metro, ¿no? Es el patrón, el metro. Entonces voy a medir, por ejemplo, mide 5 metros, ¿no? 5 metros. Si yo quiero medir, por ejemplo, la temperatura, ¿qué voy a utilizar? Un termómetro para ver, a ver cuántos grados centígrados hierve el agua. Hierve a 100 grados centígrados. Estoy midiendo, ¿no? Esa es una medida. Otra medida, por ejemplo, el peso. A ver, yo voy a una balanza y me voy a pesar. ¿Cuánto peso? ¿No? En gramos o en kilogramos. ¿O cuánto pesa usted? Usted, por ejemplo, pesa, por ejemplo, 70 kilos, ¿no? Es una medida también de masa con la balanza. Entonces, eso es medición. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Medición. Yo siempre voy a repetir, les he dicho, voy a recalcarles. ¿Ya? Yo voy a repetir para que les quede. Medición es un proceso que consiste en comparar un patrón relacionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir. ¿Ya? El resultado de medir se le denomina medida. Por ejemplo, yo quiero medir la tela, como les vuelvo a repetir, ¿no? Entonces estoy midiendo un objeto, en este caso un material, qué sé yo. ¿Qué es medir? Medir
Medir es comparar dos cantidades de la misma magnitud, tomando una de ellas como unidad de medida. Una magnitud física es una propiedad o característica medible de un objeto o sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. La magnitud a medir se representa según la ecuación básica de mediciones. Aquí les voy a dar, una fórmula de medición. Vamos a ver. Esta es la magnitud de medida, M. N es el valor numérico de magnitud. Ya, esta letra U es unidad de medida, magnitud en el sistema internacional. Ejemplo. Magnitud a medir. Aquí, mililitros, que es volumen. La magnitud a medir es volumen. El valor numérico de la magnitud es 25. La unidad de medir la magnitud en sistema internacional es, en este caso, la unidad estoy midiendo en mililitros. El volumen estoy midiendo en mililitros. He medido 25 mililitros. ¿Ya? Otro ejemplo. La magnitud a medir es, en este caso, la masa. La masa, también se le dice peso, ¿no? La masa. Tengo el valor numérico de la magnitud. El valor numérico de la magnitud en este caso es 120. La unidad de medida de la magnitud en el sistema internacional es gramos. En este caso estoy midiendo en gramos. La masa o el peso estoy midiendo en gramos. ¿Ya? Otra magnitud a medir tenemos, por ejemplo, la longitud. La longitud es una magnitud de medida. El valor numérico de la magnitud en este caso es 55. La unidad de medida de la magnitud en el sistema internacional es, en este caso, es metros. El metro puede ser centímetros, puede ser, ¿no?, milímetros, qué sé yo, pues todas esas unidades, ¿no? Entonces, en este caso es longitud, ¿no? La magnitud a medir es longitud. Longitud. Otra medida sería, por ejemplo, en este caso, la magnitud de medida es el tiempo. El tiempo, ¿ya? La magnitud. El valor numérico de la magnitud es 19. La unidad de medida de la magnitud en el sistema internacional es segundos. Estoy midiendo el tiempo en 19 segundos. 19 segundos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la magnitud de medida de temperatura. La magnitud de medida es temperatura. El valor numérico de la magnitud es 32. Y la unidad de medida de la magnitud en el sistema internacional es grados centígrados. Estoy midiendo la temperatura 32 grados centígrados, ¿no? En todas esas magnitudes de medida, las magnitudes son, por ejemplo, volumen, puede ser masa o peso, longitud, tiempo y temperatura. Y otros parámetros también, ¿no? Me dice. A ver. Trabajo descriptivo. Les voy a dejar un trabajo descriptivo para que ustedes puedan rellenar esta pequeña tabla, ¿ya? El trabajo descriptivo consiste en lo siguiente. La medición, ¿qué es la medición? Es una actividad rutinaria, dice en el trabajo científico, ¿no? Bueno, para medir hay que utilizar instrumentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué instrumento vamos a utilizar para medir? Para medir, por ejemplo, la temperatura, ¿qué instrumento voy a utilizar? Un termómetro.
Para medir, por ejemplo, el volumen, ¿qué instrumentos debe utilizar? Materiales de laboratorio como vasos, probetas, pipetas, buretas, etcétera, ¿no? Para medir el volumen. Para medir el tiempo, ¿qué voy a utilizar? Un cronómetro, ¿no? Para medir la masa, ¿qué voy a utilizar? Una balanza. Y así, ¿no? Tengo que utilizar entonces instrumentos. Ahora, este trabajo es una descripción de los materiales. Ahí están los materiales. Van a describir la probeta, van a rellenar ustedes esa tablita. Por ejemplo, acá hay, 5 materiales. Aquí tenemos el espacio también, 5 espacios, ¿no? Ahí hay un ejemplo que yo les he adicionado. Los materiales tenemos probeta, tenemos bureta, pipeta, matraz y vaso de precipitado. Son 5 materiales, ¿ya? Que van a utilizar. Yo les he puesto un ejemplo, por ejemplo, la bureta. Objeto, bureta. Forma. La forma de la bureta es un tubo largo graduado. El tipo de material. El tipo de material es vidrio. La capacidad puede ser 25 mililitros. Otras características. Tiene llave para verter un líquido. Y pueden adicionar cualquier otra característica. Cualquier otra característica. A ver, vuelvo a repetir. Aquí tengo un cuadro para que ustedes puedan describir los materiales, ¿ya? Primero, los materiales son, vuelvo a repetir, probeta, bureta, ahí está escrito, pipeta, matraz, vaso de precipitado. Cada uno de los materiales tienen que describir. Primero, anotar el objeto, su forma, su tipo de material, su capacidad y otro. Van a rellenar la tabla, eso es un trabajo. Instrumentos de medición. En este caso, estos instrumentos son de volúmenes. En general, instrumentos de medición. Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos. Como estándares o patrones y de la medición resulta un número que es la relación